Ya rebasan 5 minutos las 11 de la mañana de este día 26 de agosto del 2023 y como todos los sábados iniciamos nuestra sesión pública vía Zoom del Observatorio Ciudadano de Guanajuato. El día de hoy tendremos un tema muy interesante que vemos, nosotros que ya vamos a cumplir 8 años de observatorio como organización, pues ya ha habido, si no mal no recuerdo, 3 ocasiones en las que el único tema respecto a la movilidad es el pasaje, el costo del pasaje, pero nunca se ha resuelto el asunto de las rutas, de los horarios, de los trayectos, es decir, como que no hay una visión de conjunto, solamente se piensa en que si alcanza o no el dinero para pagar el pasaje de las personas. Y hoy seguimos en lo mismo. Hoy tenemos con nosotros aquí a Carla Piñón, quien estuvo trabajando en unas mesas de trabajo sobre este asunto del transporte, y le voy a dar la palabra a Carla para que nos haga favor de introducirnos al tema y de decir cuál es la situación actual de este asunto del transporte. Buenos días, Carlos, buenos días, Carla. Hola, buenos días a todos, buenos días. Sí, miren, pues ayer hubo una sesión, ¿no? Donde estaban los concesionarios, ahí en el municipio, donde estaban las autoridades, algunos regidores, el presidente municipal y algunos miembros de la sociedad, donde estaban platicando precisamente estas cuestiones de movilidad. Al escuchar la intervención de varios de ellos, especialmente de la nueva regidora que está ahora en lugar de Mariel, hablaban del aumento, ¿no? De que estaban a favor de este aumento del transporte público, y creo que también como que es la visión en general, con sus excepciones, honrosas excepciones, como lo es Paloma, que hablan de un plan integral de movilidad. Entonces, aquí creo que sí es bien necesario poner en la mesa que mientras no se tenga un programa integral de movilidad, pues esta situación del transporte no se va a poder resolver, porque va ligado, o sea, no puedes ponerle un curita nada más a la herida cuando está sangrante y punzante, ¿no? La cuestión no es resolver el servicio de transporte, que creo que también está muy fuera de las manos y de la capacidad tanto de los concesionarios como del municipio, sino más bien crear estos planes estratégicos en los cuales la movilidad sea de manera integrada uno de los pues de los aspectos principales para el funcionamiento de la ciudad, porque recordemos que la movilidad no nada más es trasladarme en el servicio de transporte público, la movilidad y el desplazamiento de las personas pues es un derecho humano también, y que es algo que nos está coartando no solamente por las cuestiones del servicio público. Aquí entra mucho la planeación del territorio y la planeación, por ejemplo, de los eventos culturales, dado que Guanajuato pues es una ciudad en la cual tenemos muchos festivales a cada rato y muchos eventos que impiden la movilidad y el desplazamiento de las personas, sobre todo en la zona del centro histórico, ¿no? En ese sentido, pues sí es como muy importante pues remarcar esta parte, ¿no? De qué es lo que podemos esperar o qué es lo que en las mesas de trabajo platicábamos y qué es la propuesta que se hizo. Déjenme tratar de compartirles, por favor. Sí, claro. La pantalla, solo, a ver. No puedo compartirla desde aquí, pero Sí, ¿por qué no? porque no, se la puedo pasar por el WhatsApp y me la puede pasar ahí, por Sí, favor, claro que Guillermo. sí, o por el Gracias. correo y yo la reproduzco aquí, sí. Es que tengo aquí mi teléfono y creo que es más fácil que se la pase por el WhatsApp, aquí de rápido. Mi computadora sigue sin funcionar, entonces he tenido muchos problemas. Ok, ya se la reenvié. Por favor, si me hace el favor de compartirla. Sí. Cabe mencionar que desde el año pasado se estuvieron haciendo mesas de trabajo, la cual la regidora Paloma
Robles Lacayo, que está como miembro de la Comisión de Seguridad y Transporte, convocó. Esto derivado de que la regidora Mariel pues hizo una convocatoria para que los ciudadanos, como una simulación, le vamos a llamar así, para que los ciudadanos participáramos en la cuestión de la mejora del servicio de transporte. De esta consulta se derivaron varios trabajos, varios ciudadanos enviamos nuestras propuestas, algunas muy interesantes, y pues como nunca se nos dio seguimiento y nunca se nos dio una respuesta, la única que tuvo la gentileza de pues poner el asunto sobre la mesa fue la regidora Paloma, y entonces a partir de ello se hicieron mesas de trabajo con los concesionarios y con los ciudadanos, los usuarios, y con las personas que habíamos enviado nuestras observaciones para ver cómo se podía mejorar la cuestión del transporte. Creo que todos los que estuvimos presentes estamos en este entendido que mientras no exista un plan o un programa de movilidad sostenible integral, no se va a mejorar la cuestión del transporte. ¿Por qué? Porque es caro para los que concesionan, porque no hay permisos claros también, no hay mucha transparencia en quién tiene las concesiones del transporte. Hay competencia que es desleal, incluso desde el transporte. También en esas mesas fue muy bonito y fue un ejercicio muy sano, creo que es la palabra, porque pudimos sentarnos como usuarios y ellos como transportistas, a nosotros como usuarios a decir nuestras necesidades y las dolencias que veíamos desde el servicio público, pero también fue muy sano escucharlos a ellos, las limitaciones que ellos tienen desde la autoridad para poder llevar a cabo pues acciones que permitan tener un sistema de transporte más accesible, ¿no? Para todos. Ya casi se comparte la ¿No la ves? presentación, ¿verdad? Sí, No, no. ya estamos compartiéndola, se Ah, supone. caray. No la veo. No, todavía no aparece, Memo. Ah, ¿no? No, Entonces déjame. está en negro, pero no aparece todavía. Sí. A ver. ¿Ahí? ¿Ya? Sí, ahí está. Muchas gracias. Oh, ok, está bien. Pues sí, primero tenemos que partir desde que la movilidad sostenible tiene que venir desde una planeación y desde una planeación territorial. Tenemos que acotar que no existe todavía un plan de ordenamiento municipal ecológico territorial del municipio de Guanajuato, que seguimos todavía regidos con el plan vigente, el POT 2011, que es para el centro de población de Guanajuato. Desde ahí ya tenemos una problemática. La siguiente, por favor, Guillermo. Sí. La problemática es por qué la ciudad ha ido creciendo. En este mapa yo les muestro el crecimiento urbano de Guanajuato desde 1985 hasta el 2022. La parte amarilla que ustedes ven ahí es cómo era la configuración de la ciudad y cómo circulaban la mayoría de los transportes urbanos. A la siguiente, por favor. Ajá. De 1985 al 2000. Del 2000 al 2010, ajá, ahí. Del 2000 al 2010 empezó a crecer hacia las periferias. Entre el 2010 y el 2018, pues vimos que ya no eran nada más las periferias, empezamos a ver un crecimiento exponencial en la zona sur de la ciudad. Pero del 2019 al 2022, en un contexto pandémico, vimos que hubo como una explosión demográfica, podremos decirlo así, sobre la zona rural de Guanajuato. Entonces, pues ya comunidades como La Trinidad, San José de Gracia, Cervera, ya vemos que hay también urbanismo y que también la zona, pues las personas que viven en esas localidades tienen esta necesidad de conectar con los servicios y la infraestructura que está dentro de la ciudad. Perdón. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la planeación, se tiene que las autoridades locales tienen la responsabilidad, y no solo la responsabilidad, esta es una muy buena oportunidad
de implementar una agenda global, la agenda global de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 en sus territorios a través de políticas públicas en áreas prioritarias para el desarrollo de las personas y las comunidades. Es decir, aquí es cuando se deben de aprovechar los programas de gobierno, los planes de desarrollo urbano municipal, los planes de ordenamiento territorial y los planes sectoriales para la mejora de la calidad de vida de las personas. En específico, los planes de desarrollo urbano municipal, sí, conforme a la ley, deben de incluir el transporte público de calidad y la movilidad segura y accesible. Asimismo, los programas sectoriales, que son instrumentos ya de regulación más detallada, sí deben de tener estos temas específicos en el marco y en el plan local para el ordenamiento de los aspectos territoriales y de las políticas de los proyectos sectoriales. La siguiente, por favor. Sí. Entonces, en este sentido, la movilidad urbana debe de ser un elemento articulador de la planeación urbana. De aquí que es muy necesario diseñar, ejecutar, monitorear un plan de movilidad urbana municipal sostenible conforme al artículo 115 constitucional, pero también conforme al artículo del 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, al artículo 23 de la Ley GEPA, que nos habla de la sostenibilidad ambiental, al artículo 34 también de la Ley General de Asentamientos Humanos, que nos habla de la movilidad sostenible, y conforme también a las nuevas cambios que tenemos en nuestro territorio, como es el aspecto climático. Esto nos va a servir para que esta planificación, sea que el centro de todo esto sean las personas, el centro de esta planificación. Ojo, no los transportistas, no los políticos, sino las personas. Entonces, para lograr esto, pues se necesita que estos planes y que estos programas contengan las formas de desplazamiento más sostenibles para el espacio urbano que estamos pensando. Es decir, si en el centro histórico de la ciudad hay muchos festivales, pues bueno, a lo mejor yo tengo que reducir el número de vehículos que pasan por el centro de la ciudad y tendré que buscar nuevas rutas de transporte o reconfigurar las rutas de transporte público o las rutas, por ejemplo, de los despachadores, ¿no? Lo vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva, pero también, por ejemplo, otra de las cosas es, si tuviéramos un transporte de calidad, pues mucha más gente utilizaríamos el transporte público y menos el vehículo. Pero si vas a tardar 2 horas en lo que en tu auto haces media hora, pues bueno, mejor utilizas tu auto. Pero si tuviéramos esa capacidad de hacer y de estar en tiempos y en una buena condición, hacer nuestros viajes en un medio público, en un medio de transporte público, pues más gente lo haría, ¿no? Lo utilizaría. Entonces, pues también se podrían, esto trae es como una cadenita. Si tenemos un sistema de transporte público eficiente, seguro y accesible, también podríamos reducir, por ejemplo, emisiones de contaminantes. O sea, vemos que hay muchos camiones que andan circulando por ahí que, híjole, no sé cómo pasan las verificaciones, ¿no? Bueno, aparte de reducir el consumo de fósiles, la generación de CO2, pues hay algo que no nos cuesta, que es caminar, y Guanajuato es una ciudad que se camina. O sea, para nosotros como personas, si tuviéramos también estas rutas efectivas cuando se hacen eventos del turismo, pues también a nosotros nos permitiría desplazarnos de la ciudad, porque no todo es el transporte público, también es el desplazamiento de las personas. Por ejemplo, personas que pudieran usar vías alternas como ciclovías en la zona sur de la ciudad para conectarse con el centro de la ciudad, esa sería otra alternativa, pero no hay toda esta parte y no hay planeación en ese sentido, vamos. Entonces, hasta que logremos tener un sistema de planeación integrado donde el centro sean las personas, con esto podríamos lograr de una manera paralela garantizar la calidad de vida de los ciudadanos guanajuatenses
Y además este plan deberá de contener elementos que contemplen no solo la movilidad y el desplazamiento en el territorio, sino también la cohesión social y el desarrollo económico sustentable de la ciudad. Esto es, no estamos en contra del desarrollo, pero sí en las maneras en las que se lleva a cabo este desarrollo, ¿no? Que a veces están muy twisted, como torcidas o retorcidas. Entonces, pues sí, necesitamos una estrategia de movilidad sostenible e inteligente como la que tiene la Comisión Europea con el Pacto Verde Europeo y de lo cual hablaba mucho el regidor Rodrigo, y a mí me daba mucha risa porque decía, bueno, es que hay que tener transporte y energías verdes. Ay, si Alemania, que es tienen toda la tecnología del mundo, están batallando, ¿no? Porque económicamente no es redituable. Imagínense Guanajuato, que no podemos generar ni siquiera un plan. Gracias. La siguiente, por favor, Guillermo. Sí. Bueno, en ese sentido, aquí tenemos que poner el foco en las prácticas de planeación también. La planeación estratégica que se ha llevado a cabo en los últimos años en nuestra ciudad, en nuestro estado y en general en el país, pues es una planeación obsoleta, que ha sido un tipo de planeación que es para pues para las formas administrativas, ¿no? Para estas ciencias estratégicas de administración, de mercadeo, de mercantilismo, y no precisa, y que ha sido adaptada a la planeación en general, incluso en la territorial. Entonces, deja fuera estos instrumentos, estos metodologías de planeación que se utilizan como las tendencias, megatendencias, los radares de tendencia, el FODA, el Delphi, todos estos, este tipo de planeación deja fuera muchísimo la participación de la sociedad. Lo que necesitamos es llevar a cabo una planeación participativa. Es decir, por ejemplo, la planeación estratégica en las pirámides que tenemos aquí en la del lado derecho, pues podemos ver que lo último en lo que se fijan es en las personas, ¿no? Y nada más en un tipo de persona, nos toman como si fuéramos un individuo y ese individuo representara a todos los demás. En la planeación participativa, ahí podemos ver las necesidades de cada una de las personas. Ahí podemos ver que hay personas que tienen necesidades diferentes y que además hay diferentes maneras de desplazarte, diferentes maneras de dar servicios, y con base en eso tú empiezas a hacer una planeación a partir de las necesidades reales locales y no de la planeación como están acostumbrados a darlos, ¿no? Por así fortalezas, debilidades, aspectos positivos, negativos. O sea, esa planeación ya no sirve. Aquí ya necesitamos una planeación, que es justo lo que estaba tratando de hacer Paloma con estas mesas de trabajo, en la cual se formulen consensos, en la cual se articulen los aspectos sociales, pero también los ambientales, pero también los técnicos y también los económicos, en las cuales se acepten las propuestas sociales, en las cuales se fortalezca la negociación con la sociedad y también se sistematice la participación de las organizaciones. No podemos, creo que eso ha sido un gran avance y fue uno de los grandes avances que pudo hacer Paloma con estas mesas de trabajo, de incluir a la sociedad en la toma de decisiones para la planeación. Creo que eso es un gran avance para todos los guanajuatenses que tengamos realmente representantes desde la ciudadanía, que no tengan esta afinidad política o que sea fuera de tintes políticos, sino más bien que sea por estas ganas de querer cambiar estos actuales modelos de la ciudad de movilidad que, que pues ya no nos sirven, ¿no? Que debemos apostar por sistemas de movilidad sostenibles que integren diversas alternativas para el desplazamiento de la población. Pues nos falta mucho hacer también acerca de la conectividad, por ejemplo, y de integrar a las personas que viven en la zona sur de la ciudad. Como les decía, hay muchas colonias, hay muchos, pues nuevas, sí, colonias y asentamientos que siguen surgiendo dentro de la zona sur, pues por muchas lógicas, ¿no? Principalmente la gentrificación que estamos viviendo en la ciudad, pero también estas lógicas de expulsión por la venta indiscriminada del patrimonio, por la obstinación de querer hacer todo el centro histórico como un museo y rentar terrazas y restaurantes y cantinas y bares al por mayor, y entonces esto va generando lógicas de expulsión en las cuales los habitantes pues se ven en la necesidad
de abandonar su ciudad de origen para buscar nuevas alternativas de vivienda, porque ya es a veces insostenible vivir dentro de la ciudad. Entonces no podemos olvidarnos que este plan debe también de contemplar la conectividad entre estas nuevas, crecientes y diversas colonias que se están dando en la zona sur y que se están dando de esa manera porque no hay una planeación. O sea, ¿quién nos garantiza que el uso de suelo está dado para eso? Pues no, pero pues ha habido muchas cosas ahí también que no están muy bien controladas. La siguiente, por favor. Bueno, el Plan Integral de Movilidad Sostenible para el municipio, nosotros pensábamos que era muy necesario, o era una de las propuestas que yo les daba, de tener esta pirámide invertida de movilidad. Aquí visualmente podemos verla representada como las preferencias de los usos de modos de transporte que promueven la equidad, el beneficio social y que dañan menos el medio ambiente. Por ejemplo, lo que les mencionaba, caminar es el modo de transporte más universal y vulnerable que promueve hábitos de vida saludable y genera el menor impacto ambiental. Bueno, la otra cosa, las ciclovías de la zona sur, que podría ser otra opción, porque es una opción eficiente, económica, además de que es divertida y requiere de un espacio muy reducido y que también nos ayuda a mantener el medio ambiente saludable. En cuanto al transporte público, pues sí facilita la movilidad a mayor distancia de una manera eficiente, ya que agrupa un mayor número de personas por viaje, reduciendo las emisiones de contaminantes en el espacio público y los costos de transporte por persona. Creo que era la pirámide, la anterior, por favor, Sí, sí. Guillermo. La La anterior, pirámide. por favor. La siguiente. Esa, gracias. En cuanto a la logística y transporte de carga, esa era una de las otras pues recomendaciones, ¿no? Que yo le sugería, que sería indispensable que para la actividad económica que facilite el acceso a productos de consumo que todos necesitamos y que todos consumimos en la ciudad, pues que requiere un mayor espacio público con desplazamientos a menor velocidad, por lo que su movilidad debe de ser limitada a ciertos horarios. O sea, ya no podemos estar pensando en que los camiones recolectores de la basura tengan la fila atrás hasta que ellos se van parando en cada callecita a recoger toda la basura. Tampoco los del agua ciel, ¿no? Que a las 8 de la mañana o antes de las 8 de la mañana empiezan a dejar el agua en el Oxxo y entonces se paran ahí en Avenida Juárez y tapan todo el flujo de transporte de carros para los que vienen atrás. O sea, creo que esas prácticas deben también de ser muy acotadas al contexto de la configuración espacial de nuestra ciudad. En cuanto a los vehículos particulares, que es la última, el pico del triángulo, pero hasta abajo, ese sería lo último que se debería de usar, porque que sí de alguna manera son cómodos para el desplazamiento a mayor velocidad, requieren de un mayor espacio público por persona, tanto para el vehículo como para los espacios de estacionamiento, que es algo que nosotros como guanajuatenses no tenemos. O sea, los espacios de estacionamiento están muy limitados y normalmente están dados pues para los turistas o para los que pueden pagar, ¿no? Porque pues también no son nada barato. Entonces, en pocas palabras, sin un plan de movilidad urbana municipal en el cual las personas sean el centro de este plan, no se pueden diseñar modelos de sistemas de transporte efectivos para nuestra ciudad. La última, por favor, Guillermo. Sí, claro. Entonces, lo que se esperaba de estas mesas de trabajo, en lo particular, era pues que tuviéramos un instrumento de política actualizado, completo y con participación social, es decir, un plan integral de movilidad urbana sostenible para el municipio de Guanajuato que contemplara un diagnóstico adecuado, con aforos, estudios de riesgo, estudios detallados, información pública transparente y objetiva, que supiéramos con claridad, por ejemplo, el número de unidades que transitan, que supiéramos cuántos concesionarios hay, que supiéramos el número de víctimas por atropellamiento en los últimos 10 años, que supiéramos el número de accidentes viales. Además, algo muy, muy importante. Creo que estás prendido su teléfono, Piri. Algo muy importante. No, el mío no, este es Piri. Es el de Piri, ¿verdad? Sí. ¿Qué tengo yo? El micrófono prendido, Piri.
¿Qué? Es que se oye Tienes el todo lo micrófono que estás encendido. hablando, Piri. Así es. Cierra tu micrófono, Piri. Pues no sé ni cómo prender esta madre. Espérenme. Ya, Entonces, ya. algo que necesitamos es que los ingresos obtenidos por multas e infracciones sean dados a conocer a las personas, porque yo no sé, también, por ejemplo, quién es el dueño de las grúas, ¿no? Y por ahí hay unas grúas Bambán que trabajan muchísimo. Entonces, pues ya deben de tener su buen Es dinerito Navarro. guardado. Ah, pues fíjese, nada Sí. más, eso no lo sabíamos. ¿Le puede regresar una, por favor, Guillermo, al Sí. cuadrito? Ajá, eso es muy importante, la transparencia dentro de la institución, o sea, ahí pues, por ejemplo, es chamba del contralor, ¿no? ¿Qué está pasando con todo lo que se recauda, por ejemplo, de las verificaciones y de las multas por no verificar? ¿A dónde se van todos esos recursos? ¿A dónde se va todo ese dinero? ¿Quién lo está guardando? ¿Quién está llevando ese récord? ¿Y qué se está haciendo? O sea, se debería de ver también reflejado, pues, primero en un plan integral de movilidad urbana, pero además, por ejemplo, en cuestiones como señalización y peatonalización. Y traigo esto porque, por ejemplo, el diseño urbano, incluso el diseño urbano inclusivo, asequible y sostenible, incluye la peatonalización. En Guanajuato no tenemos peatonalización. O sea, de repente pintan allá unas rayitas, pero realmente no hay. Y también la jerarquización de la movilidad urbana debe de estar como lo marca la ley, donde las personas, otra vez nuevamente con la pirámide invertida. Carly, se está Sí. oyendo, alguien tiene prendido el micrófono y no se te entiende mucho. Ah, ya, Es el Piri, ya apagó su micrófono. Ah, ok, gracias. ¿En dónde me quedé, Lolita? Estabas hablando de la peatonalización, ya estoy como tú. Gracias. Pues sí, debe de existir, ¿no? Y debe de ser un reflejo de todas estas multas, de todas estas, impuestos que se ponen sobre las personas cuando no pagas tu verificación, cuando te pasas de los 6 meses, cuando no pasas la verificación. O sea, debería de ser más transparente cuántos centros de servicios para verificación hay, quiénes son los dueños, qué tanto porcentaje ganan. O sea, cuando te recogen, por ejemplo, la licencia y tienes que pagar tus 5,000 pesos de multa, 6,000 pesos porque pues no verificaste y te sale más cara la multa que la verificación. O por ejemplo, los que se ponen ahí a quererles quitar el carro a los de otros estados porque no están verificados en Guanajuato. Falta muchísima educación vial también. El reglamento de vial no está actualizado y los tránsitos no están educados, no saben cómo abordar las situaciones, entonces pues ellos esperan la generosa mordida y creo que son esas prácticas malas las que se deben de dejar a un lado. También se deben de buscar modos alternativos de movilidad y desplazamiento en el centro histórico de nuestra ciudad. No podemos seguir promoviendo festivales que si bien tienen una derrama económica y posicionan a Guanajuato en turismo con este secretario de Sectur como un turismo de clase mundial y cosas así, no podemos afectar el bienestar de las personas. Primero son las personas, después los habitantes, los ciudadanos, después el turista, porque no todos los guanajuatenses nos beneficiamos del turismo. Hay quienes sí, y qué bueno, pero muchos no trabajamos del turismo y desgraciadamente no vemos tampoco que lo que se recauda del turismo se vea reflejado en obras de infraestructura de mejora en la ciudad. Y para muestra de ello, ni en obras ni en planes. Para muestra de ello, les vuelvo a repetir con lo que comencé, seguimos con un plan de ordenamiento territorial del 2011 cuando estamos en el 2023, que además ese plan se hizo con datos de anteriores, en retrospectiva. Entonces, estamos totalmente fuera de contexto y eso no nos permite tener avances significativos. Creo que pues con esto abordo todo. Bueno, la mejora sustancial en unidades y sistemas de transporte público con incrementos mínimos. Creo que eso es muy importante. No puedes decir, si el pasaje costaba 5 o 6 pesos, no puedes decirle, ay, ahora va a costar 8 o 9 pesos, porque nada más tenemos que salirnos de nuestra burbuja. O sea, no podemos seguir en la burbuja de los regidores
que ganan sus 38,000 pesos al mes o del síndico que gana 40 y tantos mil pesos y que piensa que el salario de la media de la población es el mismo. No, hay personas que para llegar a su trabajo que ganan máximo 80 pesos, 85 pesos, 100 pesos por día, tienen que trasladarse en 2 camiones de ida y en 2 camiones de regreso. Entonces, si usted, regidor, está de acuerdo, regidora, está de acuerdo en que incrementen la tarifa de transporte, pónganse en sus zapatos, un poquito de empatía, tengan un poquito de misericordia con esta gente. ¿Por qué? Porque hay personas que si ganan 120 pesos al día, por mucho, que es la realidad de nuestra ciudad, y tienen que transportarse 2 de ida, 2 de venida, y si ustedes se los van a subir a 8 pesos el transporte, 8 por 4, 32. Les van a quedar 96 pesos para vivir, 98 pesos. Entonces, pónganse perdón, 88 pesos, pónganse los zapatos de estas personas. ¿Ustedes qué harían con 88 pesos al día cuando hay que pagar renta, cuando hay que pagar comida, cuando hay que pagar servicios, cuando tienes hijos y tienes que pagar también, ahora que son las inscripciones de clases, cuando tienes que incluso desplazar a tus hijos a la escuela y además de pagar tu pasaje, tienes que pagar el de tu niño también? Entonces, creo que se necesita más un conocimiento más pleno de la realidad, ser más empáticos y voltear a ver las necesidades reales, lejos de decir aumentar el transporte público así de fregadazo es lo que se necesita para la mejora. Esa no es la solución. Los incrementos, si son necesarios, podrían ser también subsidiados de toda esta cadena de producción de dinero que tienen a través de las multas, de las infracciones, de las verificaciones. Eso sería también una propuesta, que de ahí se subsidie a las personas, que también las personas que tienen un ingreso más bajo tengan esta facilidad de poder comprobar su ingreso bajo y a lo mejor tener un descuento en el servicio de transporte que sea subsidiado por el municipio. Entonces, creo que hay muchas cosas por hacer. Repito, lo principal es que las personas sean el eje de esta planeación, de este programa integral de movilidad sostenible, y solamente así podremos cumplir con lo que nos establece el objetivo de desarrollo sostenible número 11 de ciudades sostenibles y resilientes. Y con esto pues termino mi intervención y quedo abierta para cualquier pregunta o comentario, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Vamos a darle la palabra a Carlos Arce para que nos haga favor de retroalimentar a Carlita. Oh, bueno, creo que ha sido una buena presentación y coincido con ella. O sea, hay que repensar al municipio. Eso es lo que nos están proponiendo. Casi partiendo de cero. Lo que yo sí alcanzo a identificar con mucha claridad es la enorme complejidad que tiene Guanajuato como municipio y como ciudad para elaborar un plan de movilidad. Para empezar, porque son 2 ciudades. Estamos frente a una ciudad no plana, pero sí de lomerío, y con una ciudad enclavada en una cañada, que es algo verdaderamente insólito. Es de locos lo que hicieron aquí en Guanajuato, meter una ciudad en una cañada. No es lo normal. Eso no sucede. Digo, hay otras partes del mundo que suceden cosas así, o hasta peores, pero es algo fuera de lo normal. De tal manera que esto nos da condiciones muy especiales. Yo sí pienso que un programa de movilidad completo y bien hecho rebasa con mucho los insumos estatales y locales que pueda haber. Es como para acudir a instancias mucho mayores, con mayores capacidades, y que a fondo perdido, por tratarse de una ciudad patrimonio de la humanidad, podrían realmente financiar un proyecto probablemente en base a un concurso internacional, porque de veras para los peritos en esto es todo un reto
este caso. Es un caso para las arañas, complicadísimo, porque no hay calles, las calles no son calles, son callejones, estaban hechos, como todos lo sabemos, para los burros, para los animales, porque era lo que se movía por Guanajuato, para las haciendas de beneficio. Lo que se ha hecho, pues se ha hecho, pues ahí previendo algunas cosas. Me llama la atención, por ejemplo, que a finales del siglo XIX, pues metimos hasta un tranvía. Ahorita no nos atrevemos a hacer una cosa de esas, seguimos con nuestras carcachas. Cuando yo me referencio a cuando llegué a Guanajuato a estudiar por allá de principios de los años 70 del siglo pasado, pues creo que son los mismos camiones los que usábamos a los que están ahorita. De verdad no ha cambiado nada. Embajadoras pues están con más complejo el asunto, pero pues son las mismas paradas incluso. Entonces, sí, finalmente, sí es un asunto muy, muy complejo el de movilidad. Y luego de marcar eso, pues vámonos a la parte actual y a la parte práctica. ¿En qué está metido nuestro ayuntamiento? En el mismo problema de siempre. ¿Cuánto le subimos? 50 centavos, 1 peso, 2 pesos, 4, 10. ¿Cómo por qué? Pues porque piden esto, porque piden el otro, porque los ciudadanos no quieren pagar más, pues nadie quiere pagar más tampoco. Si no pagamos más, pues ya las carcachas pues prácticamente van a desaparecer porque se están destruyendo día a día. Entonces no va a ser sostenible ni siquiera ecológicamente, simplemente no va a haber servicio de transporte público. Eso más todo el desorden que hay. Mi primera conclusión sería, y a ver si platicamos un poco sobre eso, es que para que haya un buen plan de movilidad y para que se pueda solventar estos problemas iniciales simplemente de tarifa y de cierta regulación del transporte público, más o menos llevada con verdaderas ganas de hacerlo bien, lo primero que tenemos que tener es un buen gobierno. Y de lo que carecemos hoy por hoy es de un buen gobierno. Y no sé cómo vean ustedes el problema del ayuntamiento, porque allí en el ayuntamiento es donde inicia o el buen gobierno o el desgobierno. Así es. Está pidiendo la palabra el Piri. Sí, Piri, adelante. Mira, yo pienso, ¿me oyen? Sí. Bueno, No te vemos, pero sí te oímos. a ver, yo te voy a dar mi punto. Soy guanajuatense de Guanajuato. Guanajuato nomás tiene 2 calles. Escuché con mucha atención lo profesional del estudio de Carla. Nomás quiero hablar del Real Guanajuato. Nomás había 2 calles de Guanajuato. Una que subía y otra que bajaba. Y sabíamos que cambiaban presidente municipal porque lo que cambiaban era la dirección, el sentido de las calles. Bueno, 2, cuando tuve el honor de ser director de turismo, porque en este tiempo era director, que es lo mismo que secretario, experimentamos proyectos de cerrar Guanajuato. Y había un programa que se llama Conozca Guanajuato Caminando. Les digo esto como antecedente de la vialidad. Y pusimos estacionamientos a la entrada de la ciudad. Estos estacionamientos tenían camiones o taxis que eran pagados por los hoteleros. O en su caso, el camión por la gente que lo usara. Tercero, yo creo que hoy el tema vialidad en Guanajuato se desfasó totalmente. Primero, se descapitalizaron, hay que ser justos, con los dueños de camiones. ¿Por qué? Porque muchos años los han tenido en que te subo, te bajo, te subo, bajo, y no hubo un estudio profesional serio del ayuntamiento. Al no haber un estudio serio, ni del Estado que nos abandonó, el Estado de Guanajuato abandonó Guanajuato. Y ahí creó un grave problema. Cuarto, descapitalizar las empresas, descapitalizar. Se viene el otro problema que Carlos lo mencionó muy correctamente, el que tú vayas al otro Guanajuato
El otro Guanajuato es Santa Teresa, Alaya, el Guanajuato del Sur, Aguas, el Guanajuato Santa Teresa, el Guanajuato Valenciana. Son rutas totalmente diferentes al Guanajuato de adentro, al que pasas por la Plaza de la Paz. Entonces, de ahí que hay que replantear todo ese proyecto y tenemos ya que pensar en teleféricos para la ciudad. Si no hay teleféricos, nunca vamos a romper ese tema. Finalmente, creo yo, fíjense bien, hay teleféricos en Perú, en Colombia, en todos lados. Solo Guanajuato no hay. ¿Por qué no hay todo esto? Porque hay un abandono del gobierno del Estado. El gobierno municipal no tiene ningún interés. Como que se congeló. Sí, en lo que se conecta, Piri. Oh, ¿Se cortó? Sí, sí, pero ya volviste. Pues voy en carretera, no quería perder. No Sí. es lo mismo el guanajuatense que paga un boleto de avión de la presa a Galarza o al mercado que un guanajuatense que agarra el camión a Valenciana o a Santa Teresa. Son precios totalmente diferentes, Carla. De ahí que tienes que replantear toda la movilidad. No es el mismo el precio de que agarra un camión en Pardo, porque yo veo un camión los domingos, para irse a Santa Teresa o a Santa Rosa, que el camión, que la gente que va adentro de la ciudad. De ahí que no es que sea tan complejo. Falta un profesional estudio de movilidad que el Estado flojea, el gobierno del Estado hacerlo, y el gobierno municipal no tiene ni capacidad. Están dando los terrenos irregulares, son 4,000, ellos están viendo el negocio, simplemente el negocio. Si no, el que viene aquí de chofer, que hizo el Planec hace 3. Enrique Ayala lo hizo, Carlos, para que lo hacemos de movilidad en una otra. Carla, que es la experta, pero sí tenemos que replantear todo el proyecto, porque como está actualmente, no va a funcionar. Con empresas quebradas, con tráfico muy alto, y no es lo mismo. O sea, fíjate, compite nomás para que sepan. Leche amarilla les cobra en Santa Teresa hasta donde antes era la Procuraduría, hasta la Lótiga, 12 pesos el camión. Y el común y corriente, el transporte urbano, 8 pesos. Hay una desproporcionalidad. Yo creo, no creo, estoy convencido que deben tomar muy en serio un estudio de movilidad del gobierno del Estado, olvidarse de botines políticos y meterse a fondo, porque ahora sí, la ciudad de Guanajuato ya explotó en ese sentido. Y para finalizar, ya a mí me tocó hacer el estacionamiento que está tanto cerca de lo que es el turismo y el estreno de afuera del mercado. A mí me tocó. Ya son invisibles. El estacionamiento que está atrás del jardín de la Unión. Se corta mucho. Si analizamos eso, tenemos que estar más a fondo y no tan ligero, porque la gente de hoy no es cuánto te cuesta el viaje, es a dónde vas, cómo vas y en qué vas. Hasta ahí es mi punto, porque voy en carretera. Gracias por Gracias, darme Piri. la palabra. Gracias, Piri, sí. sí, de hecho, nada más para reaccionar un poquito a lo que decía Piri, bueno, sí mencioné precisamente, con eso empecé la presentación, acerca de la configuración espacial y territorial de Guanajuato, incluso ahí en el mapa que se presentó del crecimiento de la población, ¿no? Cómo va cambiando, por ejemplo, de 1985 al 2023, son los últimos 40 años, 38 años, cómo ha ido evolucionando la ciudad y cómo ha ido morfológicamente cambiando. Y sí, o sea, yo concuerdo en que son necesidades diferentes, pero precisamente por eso se enmarca que el centro sea las personas y las necesidades reales de las personas. Obviamente no va a ser lo mismo
el centro de población y la cercanía y la proximidad que existe a diferentes puntos de la ciudad, de alguien que vive en La Presa que alguien que vive en Santa Teresa, ¿no? Yo concuerdo con eso, pero justamente es lo que hay que buscar, a través de un plan integral de movilidad, esta conectividad que puede existir con los servicios y la infraestructura que sí cuenta la ciudad, con la que sí cuenta la ciudad y con la que no cuenta el área de la zona sur. En específico, pues la universidad, muchas oficinas de gobierno, esto se me hace como muy fuera de, pues sí, de contexto, porque, a ver, muchas de las oficinas de gobierno están en el centro de la ciudad. Y entonces se atiborra de carros de las personas que van a trabajar a gobierno, ¿no? Pero luego viven lejos, viven fuera de la ciudad y entonces tienen que transportarse y nadie quiere compartir transporte público por diversas situaciones, porque es más cómodo, porque se les hace tarde, porque no les gusta compartir, por lo que sea. No hay esa cultura también dentro de los ciudadanos de, ok, pues vamos a compartir carro, ¿no? O sea, vas para el mismo lado, pues vamos a juntarnos y a lo mejor un día te toca a ti y al otro día a ti y al otro día a ti. Es como cada quien tiene que tener su vehículo forzosamente, los que tienen carro. Los que no, decía por ahí una persona que el salario mínimo es de 200 y feria. Sí, para los que están formalmente contratados, pero para todos los negocios informales, pues le invita a esta persona, Azcárraga, o no sé cómo se llama, que cheque los índices del trabajo no formal en Guanajuato y que vea, por ejemplo, un mesero, pues el día se lo pagan en 100 pesos, ¿no? 120 pesos. Ya las propinas, si bien le va, pues le llega algo, pero cuando no, se va con sus 120 pesos y son estas personas, las personas que hacen la cocina, las personas que tienen no, algo no formal, ¿no? Los que hacen limpiezas, tantas cosas, tantos trabajos no formales que hay y que se desataron también después de una pandemia, porque no es lo mismo, han cambiado todo. Después de la pandemia todo cambió, incluso los trabajos. Hay personas que ya venden sus productos, venden sus, ahí voy a estar como Xochitl, ¿no? Venden sus gelatinas o venden lo que sea para poder ayudarse y ya no tienen un trabajo a lo mejor de 8 horas, pero ese es su ingreso. O sea, entonces hay que ponernos también en los zapatos de estas personas y no que nuestro privilegio no nuble la realidad de los otros. ¿Sí? Y que eso es algo mucho que pasa. Entonces yo le preguntaría a esta persona que dijo, ay, nadie te contrata ya por menos de 200 pesos. ¿Tú vivirías con 200 pesos? O sea, entonces, porque ganas 200 pesos, por eso sí te tienen que subir el sistema de transporte. Yo creo que esa no va por ahí la cosa. Y era lo que quería mencionar. Gracias, Carla. Adelante, ¿alguien más quiere participar? A ver, Lolita. Lolita está en negro, mira, está oscuro. ¿Quién sabe dónde anda Lolita? A ver, bueno, déjenme decirles, volviendo a la realidad. Hola, ¿qué tal? A ver, Lolita. Hola, ¿qué tal? Oye. Está apagado tu video, Lolita. Gracias, Carlos. Gracias. Hola, ¿qué Oye, tal? Los saludo con mucho cariño, compañeros observadores. Dime. Oye, Lolita, ¿tú cómo ves el asunto del aumento del transporte, ya más allá de los planes de movilidad, en el ayuntamiento? La verdad, mira, siempre lo hemos comentado desde antes, porque esto ya se venía pronosticando desde más tiempo. Ya se fue. Se nos fue Lolita. Bueno. A ver, aquí viene ya. A ver si, ahí está ya. Adelante. Abre tu micrófono, Lolita. Ok, gracias, Carlos. Está muy mal. Sí. Se oye. A La ver. transmisión está muy mal. Bueno. A ver si la puede mejorar, Lolita. Muy cortada, sí. Oye, a Está ver. abierto, está abierto. ¿Ya? A ver. ¿Sí me escuchan? Sí, ya ahorita Bueno, bien. ¿me escuchan? Ahí te escuchamos bien.
¿Ya me escuchan? Sí, Ok. Los saludaba con mucho cariño, decirles que ando en un evento de familiar y por eso es que estoy un poquito retirada de ustedes, pero con todo la actitud para hacer comentarios. Mira, Carlos, esto ya se venía dando desde antes. Este pronóstico de Se nos está No, no se perdiendo. escucha, Lolita. no se Lolita, se escucha, está Lolita. perdiendo, está muy mal el internet. Muy mal. Ya lo han querido hacer con diferentes cosas. Una, habían propuesto antes unas cajitas a los autobuses, cosa que no funcionó. O sea, han buscado de alguna... ¿Ya se oye o no se oye? Sí. Carly, ¿sí me oyen? De repente sí. Sí, ya mejor. Oh, ya se fue. Bueno, Memo, si quieres tocamos el asunto, porque el asunto era ver Bueno. cómo anda la cuestión en el ayuntamiento. Mencionaba que ay, Está muy malo el ¿ya me internet. oyen o todavía no? Ahorita sí, pero se va muy rápido. Se va muy rápido. Entonces está muy complicada la comunicación. El asunto era ver cómo andan el asunto en el ayuntamiento. Entonces, a ver, la solución seria para todo esto, como lo planteaba Carla, pues es un plan de movilidad muy bien hecho, en el cual se tiene que gastar mucho dinero para poder tener algo que realmente nos permita tener Ordenamiento tener territorial. una visión clara y hacer las cosas como deben de hacerse para resolver los problemas. El gobierno eso es lo que hace, resuelve problemas. Y uno de los problemas a nivel municipal en los gobiernos locales es el de movilidad. Dentro de esta movilidad, una partecita es la del transporte público. Ya vimos que hay muchas otras cosas, hay que hacer muchas cosas más. Bueno, esta parte del transporte público ahorita está en el ciclo normal que tiene Guanajuato desde siempre. O sea, no salimos de ahí. El asunto es un mal servicio de transporte público que está sujeto a una autorización política dentro del ayuntamiento de las tarifas que cobran. Y aquí lo que vamos a ver es la oposición y el oficialismo. El oficialismo, pues que tiene el asunto de que no se le vaya a caer lo poco que hay de transporte público y que bueno, pues seguramente va a buscar un pequeñísimo aumento que le cueste lo menos posible políticamente, sobre todo porque ya están las elecciones cerca. Entonces, pues a ver, nos ponemos de acuerdo en darte un chirris. No va a ser lo que tú quieres. Es más, voy a tratar de ser pitonizo. Si tú quieres 4 o 6 pesos más, te voy a dar 2. Es más, casi les aseguro que van a ser 2. Entonces, te voy a dar 2 y ahí nos la llevamos a ver si libramos el 24. Ya pasando las elecciones, capaz que te doy hasta 8, porque pues ya no va a haber voto de por medio. Así son los políticos. Y ese es el problema del ayuntamiento. Entonces, yo creo que les van a dar 2 pesos. Y por el otro lado, vas a tener a la oposición diciendo, vean nomás, está terrible, están muy mal los camiones, nunca cumplen los concesionarios, se les descomponen por todos lados, de repente se les caen las llantas y se quedan por ahí en alguna esquina, nos están poniendo en riesgo. En fin, le pegan con todo a los concesionarios, por supuesto al gobierno, y van a decir, bajo esas condiciones no queremos que aumente el costo del servicio. Aun cuando hay una inflación fuerte, aun cuando estamos viendo que los trayectos están siendo más largos y hay una serie de condiciones. Y entonces les van a decir, no, aquí se quedan. Entonces, unos empeñados en aumentar 2 pesitos y los otros les van a decir nada.
para también, de alguna manera, políticamente decir, ya ven, nosotros los defendemos, nosotros no permitimos que les suban el precio, aun cuando el no subirles el precio va a significar todavía mayor deterioro en el sistema. Entonces estamos entrampados en este juego político que no nos lleva prácticamente a ninguna parte, porque no estamos viendo los objetivos finales, Carla, que es lo que deberíamos de hacer. Yo me pregunto Bueno, qué harían si se... No sé si ustedes recuerden que cuando se formó el observatorio en el 2015, se estaba discutiendo precisamente lo de las tarifas, pero si revisamos cómo se solucionó en aquella ocasión y después en 2 ocasiones más, pues con un acuerdo del 2015 llegaríamos a donde estamos. Sería que cada vez que se aumente la inflación, pues en ese sentido suban los precios y ya no habría tanto relajo, porque hay muchos compromisos de los concesionarios que no cumplen, nunca cumplen lo que dicen que van a cumplir. Sigue sin haber un lugar donde la gente pueda consultar las rutas, los horarios, etcétera. Eso no existe. ¿Cómo es posible que teniendo el municipio una página del municipio, no haya una página donde tú entres a ver cuáles son las rutas que hay en Guanajuato, cuánto cuestan, por cuántos kilómetros? Todo eso se podría hacer y no se ha hecho porque siempre se quiere negociar todo y se quiere hacer un asunto integral, pero no se hace nada. Lo único que se soluciona es la inflación. Es todo. Adelante. Ahora, nada más antes de que hable Carla, y seguimos en este problema, o sea, 2 pesitos, 1.50, 50 centavos, Así y eso es. ese es el problema que hay que solucionar. Me parece realmente patético. Adelante, Carla. Pues mi comentario va precisamente hacia eso, ¿no? Que es como casi insultante esta visión como trivial y con esta necedad y la poca capacidad que existe. Bueno, primero que hay una Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad que no ha hecho nada, excepción de Paloma, que hizo estas mesas de trabajo. La presidenta de esta mesa, que era Mariel Padilla, no hizo nada. Nada. Además de ponerse el chaleco de tránsito y el disfraz de policía, igual que el alcalde, no han hecho nada y no han tomado las cosas como son. En segundo lugar, tiene toda la razón, o sea, por eso yo hablaba de los subsidios. A ver, hay un montón de opacidad, hay muchísima opacidad en este municipio y en esta administración pública, y también por eso mencionaba que necesita de verdad el Contralor pues ponerse las pilas a hacer su trabajo. ¿A dónde se va todos los dineros de las multas? Era lo que yo les decía. ¿A dónde se va todo ese gas, ese ingreso de las multas, de las verificaciones? Pues no sabemos, o sea, cuáles son las rutas de cada unidad de horario, quiénes son los dueños de las concesiones del servicio de transporte que existe en la ciudad, cuáles unidades son las que están operando y cuáles no. Por ejemplo, ¿por qué siguen circulando unidades obsoletas y de dimensiones excesivas que no son acorde ni siquiera con la morfología de las calles de la ciudad, ¿no? Pues la respuesta es muy fácil. Los ciudadanos no tenemos esa información porque vivimos en un municipio corrupto en el cual existe una gran falta de transparencia, y pues una de las problemáticas más grandes de esta administración es que impera la opacidad, la desinformación, pero sobre todo la falta de voluntad política, ¿no? Entonces, tristemente, creo que los recursos públicos van a seguir siendo destinados y asignados a cuestiones que no son prioritarias para el desarrollo sostenible del territorio y de los ciudadanos. O sea, sigan trayendo al pueblo pan y circo, y las necesidades básicas y reales van a seguir sin ser atendidas. Es la triste realidad de nuestro municipio. Era lo que quería comentar. Sí, Carlos. Miren, nada más para tener referencia de cómo andamos. Desde 1996, la tarifa era de 2 pesos el camión. Luego en 2001, después, me imagino que después de muchos cocolazos allá adentro del ayuntamiento, la subieron a 2.50, a 2 pesos con 50 centavos.
Luego, en 2005, la subieron 1.50, o sea, a 4 pesos. Luego, en 2010, la subieron a 5 pesos, le subieron un pesito. Y en 2018, que fue el último aumento, la subieron a 7 pesos, que es como está ahorita. Y ahora pues andan buscando otros 2 pesitos a 9 pesos para que no sean los 10 o a los 10. Entonces, este es el cuento de nunca acabar. Digo, imagínense que estuvo a 2 pesos de 1996 a 2001, 5 años. Pues la verdad es que lo que tenemos, pues lo que estamos produciendo, y estamos produciendo un servicio concesionado pues de subsistencia. ¿Por qué están estas carcachas que no tienen condiciones, etcétera? Porque si las retiran, entonces van a dejar rutas sin cubrir. Y cualquiera que quiera venir a competir, a decir nosotros tomamos concesiones también y metemos nuevas unidades, etcétera, pues por 9 pesos o por 7 pesos, pues claramente no es negocio. No hay forma de sostener eso. Si hacemos un comparativo con León, pues por supuesto, León está muy por arriba la tarifa, tiene un sistema más complejo. Ahorita ya están pidiendo que le meta dinero el municipio para lograr sostener más o menos el sistema como está, pero es porque tiene aparte un equipo que está especializado en ver las condiciones de los concesionarios. Están regulando, están metiéndole empuje para que vayan cumpliendo los concesionarios, y eso es muy complicado, bien difícil. Siempre están siendo chantajeados con que no, pues así no nos sale, vamos a quitar camiones, o los que se nos descompongan los vamos desechando y que la gente se aguante. Siempre está crucificada la ciudadanía. Entonces, yo sí pienso que una salida, por ejemplo, sería acudir al CIMAT para tener una fórmula que nos pueda arrojar el costo por año del transporte, irlo subiendo año con año, y si son 35 centavos, 40 centavos, redondear de alguna manera y órale, y que siempre mantenga ciertas características. Ahora, lo que también se necesita, y esto por ser ciudad patrimonio de la humanidad, es un buen trancazo de dinero para la capital, para la ciudad de Guanajuato, para que resuelva este problema de transporte público que tiene la parte histórica de la ciudad, porque hay que tener mucho cuidado de no entramparnos con lo que nosotros vemos en la Cañada, contra lo que ya se decía que es toda la parte del Lomerío, toda la parte sur, que tiene otras características. Entonces, ¿cómo resolvemos ese asunto? Probablemente ahí teleféricos o alguna otra cosa, o un tranvía por la subterránea de ida y vuelta y que se convierta en un eje, pero eso lo necesitan hacer expertos, necesitan hacer tiempos y movimientos, necesitan mucha matemática, no es nada más de a ver qué se nos anda ocurriendo, hay que hacerlo muy bien. Bueno, tener eso y poder resolver ese problema donde está involucrado toda la parte turística, no solamente es un asunto de transporte público, sino cómo sostenemos el turismo. Pues yo quiero ver los hoteles que están en el centro, cómo resuelven el problema de los coches de sus huéspedes. Pues hay que resolver ese asunto. Bueno, entonces está muy complicado. Por lo pronto, una propuesta que puede ser interesante es tener una fórmula matemática que nos dé un aproximado y estar de acuerdo en el ayuntamiento que eso es lo que tenemos que hacer. Tanto la oposición como el oficialismo, para ver más allá de nuestras narices inicialmente. Pero para eso se necesita construir acuerdos. Si el alcalde lo que hace es estar viendo cómo se amuela a la oposición y estar pegando, no construye, este es un destructor
nato, no construye acuerdos políticos, pues así no se puede. Entonces, para que vean que los malos gobiernos tienen un costo para los ciudadanos. Y uno de los costos en estos casos es tener un mal transporte público, y están las quejas y las quejas. Entonces, hay que hacer algo para salir de esta maldita, de este maldito círculo vicioso, que siempre lo vamos a tener ahí. Mejor anualmente tenerlo arreglado de una manera muy, muy, muy técnica. Yo creo que algo se podría hacer. No sé al respecto qué tenga que decir Carla. Sí, bueno, mire, por ejemplo, en estas mesas de trabajo hay gente del CIMAT, ¿no? Que ellos propusieron incluso el uso de GPS, el uso de cámaras para contadores, para ver, también para la cuestión de las finanzas de los concesionarios, de los transportistas. O sea, tienen propuestas muy buenas. El miedo que yo tengo es justo esto que acaba de decir Carlos, que por parte de la sociedad hay ganas de participar, pero no va a haber una participación ciudadana legítima y sobre todo efectiva que promueva una transformación social que impacte en el espacio local y en las dinámicas urbanas. ¿Por qué? Porque esta puede ser dada únicamente en un marco de transparencia. Entonces, mientras no tengamos este marco de transparencia suficientemente fuerte y estable, pues no va a cambiar nada. O sea, va a seguir siendo este juego y estas simulaciones de sí, me siento a escucharlos y hago como que les hago caso, pero al final del día les voy a subir el precio y voy a ponerle el estira y el afloja. No, pues que 4, no, que 2, bueno, 1. O sea, eso va a terminar así. Y desgraciadamente a quien se castiga es a los ciudadanos. O sea, vuelvo a lo mismo y vuelvo a ponerlo sobre la mesa, porque el municipio no subsidia este gasto que se quiere hacer, este aumento en el pasaje, porque no transparente toda la información que se tiene, que transparenten los ingresos que tiene el municipio y que a partir de ello, en materia de transporte y de vialidad, porque a dónde se va todo el dinero de las multas, eso es lo que yo quiero saber. No hay un registro, cuando lo pedimos por transparencia, no existe ese registro. Entonces, ¿a dónde se va? O sea, porque si yo no verifico, a mí me multan. Si yo me paro en un lugar donde no debo, me multan. Si me estaciono mal, me multan. Entonces, ¿a dónde va todo ese dinero? Necesitamos una transparencia fuerte y necesitamos de verdad quitar toda esta opacidad y esta mugre que está ensuciando y que está afectando a nuestra ciudad. Entonces, hasta ese día vamos a poder llamar estos ejercicios de participación ciudadana y que los ciudadanos sí estamos dispuestos a aportar, pero mientras exista un marco de legalidad y de transparencia, mientras no, pues va a quedar todo en esto, en pláticas y conversatorios que no van a ir más allá. Era lo que quería comentar, Carlos. Hay un comentario de Lolita que lo mandó por el chat aquí del Zoom, que quiero leer. Por favor. Dice Lolita que hay que hacer un plan de movilidad acorde a la problemática de la ciudad que resuelva con eficacia esto y que no hagan un plan con moches para salir del paso, porque contratan muchas veces a empresas ficticias o amigos para las negociaciones sin dar una verdadera solución, porque no es un plan eficaz ni pueden leer. Agradezco que lean mis comentarios, es lo que nos dice Lolita. Yo estoy de acuerdo con ello, pues necesitamos un buen plan y una empresa internacional, en base a una licitación, pues seguramente van a tener es otro tipo de proyectos y no va a haber moches y eso no nos gusta. Vean lo que cuestan los malos gobiernos, pues. Ahora, en este círculo vicioso que insisto en el que estamos, ¿cómo desatoran políticamente este círculo vicioso? Yo les voy a decir cómo lo van a desatorar, seguramente. Lo van a desatorar a partir de que el oficialismo acepte cargar con la culpa de aumentar un poquito la tarifa, y seguramente el oficialismo los va a condicionar a los concesionarios a que les transporten a los votantes el día de las elecciones. Eso es lo usual, y es lo corrupto, evidentemente.
Cuando hay corrupción, se dan esas cosas. Y lo peor es que seguramente los transportistas van a aceptar el asunto y le van a decir, bueno, pues está bien, dame dos pesos o 3 pesos y el día de las elecciones, pues te voy a poner 30 unidades o 20 unidades para que andes acarreando de los lugares donde estableciste comederos a los votantes a 2 cuadras de la casilla o de tales casillas, y ahí te voy a poner a tu servicio pues una red de camiones para que estén chambeando en eso. Y a eso se va a reducir el asunto. Fíjense qué triste es esto. Es terrible, es patético. Pura corrupción. Por eso se necesita tomar decisiones serias. Miren, el asunto de tránsito y movilidad, que están juntos, deberían de estar separados. Una cosa debería ser tránsito y otra movilidad. Están en una sola dirección. Se gastan 43 millones de pesos al año. Pero pues ahí van todos los agentes de tránsito, uniformes, etcétera, todo el asunto de la logística, en fin, patrullas. Pero para movilidad, ¿qué hay? Para el asunto de seguimiento de las concesiones. Por aquí lo tengo porque me puse a sacar qué es lo que tienen que hacer. Y miren, tienen que checar la calidad en la prestación de servicios de transporte público. Nos preguntamos, ¿esta parte de la dirección realmente checa la calidad? ¿Todos los días está checando la calidad? Entiendo que tienen 5 personas que trabajan ahí para todo el municipio, ¿eh? Bueno, tienen que ver la infraestructura que sea mejorada para el fácil ascenso y descenso de los usuarios, o sea, cómo están los paraderos. ¿Ustedes creen que lo está haciendo Guanajuato? No. Tiene que ver la actualización del reglamento de transporte público para ver cómo andan la realidad con la regulación. La ejecución de un programa de regularización del transporte público para evitar que haya transporte pirata, etcétera, etcétera. Ejecución de operativos de cumplimiento al reglamento de transporte, que deberían de ser operativos de cumplimiento diario, que estén cumpliendo con lo que los obliga la concesión. ¿Ustedes creen que lo hace? Revisión de las condiciones físico-mecánicas de las unidades de transporte público. No lo pueden hacer porque si lo hacen los van a tener que sacar del servicio. Entonces se van a quedar sin camiones y entonces no va a haber servicio. Entonces mejor se hacen tontos. Y luego la ejecución de operativos para detección de sustancias psicotrópicas y efectos similares en los operadores. ¿Cuándo han hecho esto? Ojalá y lo hagan, pero eso lo tendrían que estar haciendo diario, estar haciendo test, a ver, ven tú, te voy a hacer un test, a ver si no te echaste tus píldoras, en fin. Y la elaboración de estudio técnico de las necesidades en paraderos con características adecuadas para el ascenso y descenso de los usuarios, especialmente los que tienen ciertas incapacidades. Todo eso hay que hacer. ¿Ustedes creen que lo hacen? ¿Están checando eso? Porque el que sea una concesión no significa el retiro de la administración pública para que los concesionarios hagan lo que quieran. No, significa el fortalecimiento de una unidad administrativa para estar fiscalizando que se esté cumpliendo con las condiciones que establece la concesión que se les dio a los transportistas. Entonces ahí hay un acuerdo de yo le hago como que presto el servicio y tú le haces como que verificas y que todo está bien y todo está más o menos bien, salvo algunas ocasiones después de muchos gritos y sombrerazos de la propia ciudadanía, que entonces se ponen a hacer alguna verificación, sacan 3 o 4 camiones y dicen, miren, sí estamos verificando. Pero la verdad es que tienen deshecho el transporte. Esto es culpa también de los transportistas. Los transportistas tienen la culpa por no hablar con la verdad, por no decir qué es lo que les está pasando y las extorsiones a las que son sometidos todo el tiempo, o los acuerdos de los dineros que tienen que poner por debajo de la mesa. Eso es lo que está sucediendo y por eso estamos como estamos. Y
finalmente, porque no han hecho caso en el ayuntamiento de meterle dinero a hacer verdaderos planes serios. Ya vimos el asunto del basurero, pues no se ha hecho nada, pues se nos acaba incendiando el basurero y entonces nos fumamos todas las bolsas de plástico del basurero y dioxinas y una bola de tóxicos. En el caso de las rutas de recolección de basura, etcétera, tampoco lo ha habido. Pues aquí nos lo dijo la regidora Pols, tiene desde el trienio pasado pidiendo dinero para hacer un programa, un proyecto, y creo que apenas algo tienen. Y en esto, por supuesto que no hay nada, y si hubiera algo, lo agarraría algún regidor que se dedique a traer consultoras para hacer algún negocio con una consultora. Pues así no se puede. Son malos gobiernos o son desgobiernos. Hay que armar buenos gobiernos a partir del voto ciudadano. Sí, votar por buenas personas para que administren todo esto, para que las cosas se puedan arreglar. Así no hay forma de salir adelante. Cada vez vamos a estar peor. No sé si haya otra perspectiva de esto. No, pues es un panorama muy complejo el que se nos plantea con el asunto de la movilidad. Y vemos que nada más se resuelve un solo tema, si es que se resuelve, que es la tarifa de transporte. Y todo lo demás no se sigue pendiente. Desde que nos creamos como observatorio ya existía la problemática y sigue, no ha mejorado ni empeorado, simplemente sigue la misma. Se trata de solucionar cuánto cuesta el transporte, pero no se ven todos los demás aspectos que tienen que ver con la movilidad, ¿no? Sí, Carla. Bueno, creo que hay una cosa que hay que apuntar y que ya lo mencionó Carlos por ahí, que no ha sido una administración, o sea, este presidente municipal ya es la segunda administración. Y no solamente nos seguimos sin un plan de movilidad, seguimos sin un plan de ordenamiento territorial, también que es la base, ¿no? La base de toda la planeación, ya sea turística, de movilidad. Sin un plan de ordenamiento territorial no vamos a tener tampoco ningún programa efectivo, ni así cambian todas las unidades de transporte, la problemática del desplazamiento y la movilidad en la ciudad va a ser lo mismo, que no lo van a cambiar. Pues obviamente se necesitan recursos, se necesita dinero, y los transportistas, pues si no tienen un beneficio, al final del día es un negocio, ¿no? Y cómo van a invertir tanto en algo que no va a ser redituable, ¿no? Entonces, se entiende mucho la parte de los transportistas, también se entiende la de la ciudadanía. Creo que aquí entonces la voluntad política es la que necesita fortalecerse y hacer lo que tenga que hacer para poder lograr lo mejor y realmente abordar la problemática real. Creo que eso es lo principal. Ya le falta poco a este señor Navarro para que se vaya a esta administración, ya les falta, están a meses, ¿no? Y aquí esto es un llamado a la gente. Ustedes realmente van a querer usar el voto, lo que acaba de mencionar Carlos, el poder del pueblo para darle poder y para prolongar estas carencias que ha venido teniendo la administración municipal, porque digo, si viene su esposa detrás de él, pues esto es a lo que vamos a seguir viviendo y replicando en nuestra ciudad. Miren, y nada más en la semana es algo muy chistoso, ¿no? Porque vi que pintaron un puente de rosa y resulta que ahora Samantha ya es toda rosa, ¿no? Y ahora ya pintan todo de Barbie y ahora es la temática que traen con los recursos públicos. Vamos, porque dicen que es por parte del municipio, pero ¿por qué rosa? ¿Por qué no lo pintaron verde, morado, rojo, azul? O sea, ¿por qué rosa, no? Entonces, bueno, son ejemplos a lo mejor muy, muy sencillos, muy triviales, muy banales, pero que nos sirven para darnos cuenta de cómo quieren ellos seguir perpetuando estas ganas de poder y estas ganas de seguir lucrando hasta cierto punto, de tener el municipio al servicio del lucro. Creo que es muy importante identificar esto e identificar que nosotros como ciudadanos somos los que les damos ese poder a partir de nuestro voto. Entonces, pues era lo que quería nada más acotar. Gracias.
Sí. Bueno, yo creo que hasta aquí dejamos la sesión pública del día de hoy. Le pedimos a Lolita, como lo hacemos cada sesión, que nos haga favor de leer la participación de quienes nos siguen por Facebook Live. Muchas gracias, Lolita. Memo, me cuesta mucho trabajo meterme, me está sacando cada ratito. Entonces vamos a pedirle a Carlos que lo haga eso, por favor. Sí, porfa. Sí, gracias. Bueno, hay varios que nos mandan saludos, como Micaela Guerra Segoviano, Leonora Villegas, Lastiaga Garza, estamos oyendo todo lo que están diciendo, jaja. Ah, no, pero era porque el Piri traía abierto su micrófono. Leonora Villegas, creo que en el punto donde nos encontramos ya existe bastante claridad sobre el camino que hay que seguir, aunque han sido pocos los ciudadanos que han participado activamente, han logrado dar luz a la problemática y a las soluciones. Lamentablemente, la autoridad municipal no está dispuesta a aprovechar ese capital y se reduce a responder de manera simplista, negándose a trabajar para y por la planeación y en consecuencia no supo ni sabrá resolver las problemáticas de esta singular ciudad. Navarro no pudo con el cargo. Lastiaga Garza, el salario mínimo es de un poco más de 200 pesos al día. Ya nadie se contrata por 120 pesos al día, ni siquiera por el salario mínimo. Gregorio Lozoya Reyes, comenten la construcción de un teleférico de Guanajuato al Cerro del Cubilete. Buen día. Leonora Villegas, en lo particular no estoy de acuerdo en un teleférico, pero en caso de que el gobierno del estado concrete su proyecto, sería para los turistas por destinos y por costos. El simple elevador del Pípila tiene un costo que no puede pagar cualquier ciudadano todos los días. Bueno, no es el elevador, es el funicular, ¿no? Juan Campos, hay unos acuerdos que no se cumplieron y al final de esos acuerdos hay un artículo donde se menciona que el aumento que se dio a 7 pesos fue condicionado para cumplir los acuerdos y se menciona que en el incumplimiento de cualquiera de los acuerdos se regresará a la tarifa anterior. Pues sería interesante ver qué pasa si regresamos a la tarifa anterior. Segunda administración blanquiazul y seguirán por otros 30 años. Servicio de lucro. Eso es lo que nos dicen nuestros oyentes y videoescuchas. Pues sí, está complicado todo este asunto y creo que vamos a seguir, desgraciadamente, en esta cuestión de estar viendo si subimos 1 peso, 50 centavos o 3 pesos. Y ahí nos las vamos a pasar en este estira y afloja. En lugar de tener un acuerdo completo de todo el ayuntamiento, donde, por cierto, hay una cuestión muy importante, que es la de la regidora, ¿cómo se llama? ¿Celia qué? Celia Carolina. Celia Carolina, parece que está tratando de ver las cosas, a ver cómo puede sumarse al oficialismo para darles los 10 votos que necesitan, porque en esta cuestión necesitan 10 votos. Y desde hace tiempo han estado trabajando ahí. Creo que me dicen que el encargado de hacer esta estrategia fue Corona, el secretario particular de Navarro, y ha estado trabajando a Celia Carolina. Vamos a ver, porque va a ser bien importante ver ese voto en la decisión del ayuntamiento. Hay que plantearlo aquí para que las personas sepan cómo andan votando sus personeros, sus representantes, y ver los bandazos que puede haber también. Digo, todos tienen derecho a tomar posiciones, en fin. Sin embargo, sí estaba muy claro siempre ese voto con la oposición. Ese voto puede ser también trabajado para sacar el PMUDET en un momento dado.
Vamos a ver qué sucede porque está muy interesante ahí el asunto en el ayuntamiento. Siempre hay un referencial de ver cómo actúa el ayuntamiento. Y pues que sepan los regidores y los síndicos que pues los estamos mirando, ¿no? A ver qué decisiones toman. Ojalá tomen decisiones inteligentes. Pues muchas gracias. Ya tenemos 1 hora y media. Nos vemos la próxima semana en punto de las 11 de la mañana en otro tema de interés para los habitantes del municipio de Guanajuato. Muchas gracias a todos. Gracias, Carla. Gracias, Lolita. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Nos vemos. Buenas tardes, buen provecho. Feliz fin de semana.